Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. En el podcast de hoy vamos a hablar de agresividad y castración. De hecho, la castración se recomienda a menudo como una de las medidas principales para corregir los problemas de agresividad, tanto en el perro como en el gato. En otros podcasts de esta serie hemos hablado de conductas como el marcaje urinario, la monta sexual, la tendencia a fugarse y la conexión que existe entre todas ellas con la castración. Hoy nos vamos a centrar en la agresividad y en esta relación un poco ambigua que existe con la castración. Al parecer, la castración de un macho agresivo no siempre va a producir los efectos deseados e incluso en ocasiones podría estar contraindicada. Por lo que resultaría útil castrar en un caso de agresividad. ¿Es cierto que algunas formas de agresividad pueden llegar a empeorar? Y si es así, ¿en qué casos podrían llegar a empeorar? ¿Equivalen los implantes de deslorelina a una castración quirúrgica? Bueno, Jaume, bienvenido. Hola. ¿Qué tal estás? Pues te voy a preguntar todas estas preguntas y más para que nos resuelvas dudas. Sí, las que se te ocurran. Si las puedo contestar, encantado. Seguro que sí, que ya dijimos en el último podcast que íbamos a dedicar una sesión a hablar sobre la agresividad porque además es un tema muy delicado. Y también habíamos comentado ya en el primer podcast de esta serie que antes se utilizaba más que ahora la castración para corregir problemas de conducta, ¿no? Es así. Sí, sobre todo lo hacíamos de manera, quizás los veterinarios, más indiscriminada. Era aquello, problema de comportamiento, pues oye, esto seguramente la castración le irá bien. Primero, por este motivo, porque éramos quizás menos precisos, menos selectivos a la hora de analizar el problema de comportamiento y los factores que la afectan, ¿no? Pero también hay un segundo motivo y es que a lo largo de los años hemos cambiado nuestra forma de entender muchos problemas de conducta. Y mira, hoy que hablamos de agresividad en perros, tenemos el caso, yo te diría, paradigmático, que es la agresividad hacia las personas de la familia. Mira, cuando la etología empezó a entrar, ¿no?, dentro de la profesión, ¿no?, cuando los veterinarios empezaron a preocuparse por los problemas de comportamiento y a tratarlos, estás hablando pues finales de los 80, principios de los 90. La verdad es que la mayoría de casos de agresividad de un perro hacia personas de la familia se interpretaban como una agresividad, la famosa agresividad por dominancia o agresividad jerárquica, ¿no? Entonces lo que se decía es, bueno, aquí lo que tenemos es un perro que lo que intenta es, que dentro de la jerarquía, ¿no?, de la manada de la familia, intenta ser el líder, intenta mandar, intenta imponerse. Y entonces, de acuerdo con esta idea, ¿no?, de una agresividad de tipo muy ofensivo, pues la castración encajaba muy bien y la castración era pues una de las recomendaciones, digamos, de partida para poder tratar un problema de agresividad de un perro hacia las personas de la familia, ¿no? Esta idea de, bueno, hay que persuadirle de que deje de que no quiera ser el líder y uno de los métodos, una de las formas de bajarle los humos es con la castración. Sí. Pero hoy por hoy se sigue hablando sobre el líder de la manada o el perro dominante. Esto es así, ¿no? Sí, tanto. Fíjate que se oye hablar, ¿no? O esta perspectiva todavía está no solo en boca de la gente, o sea, no solo es algo popular, sino que, bueno, y en cierta manera es popular porque han contribuido ya a acabar de reafirmar esta creencia, pues muchos programas de televisión. No hace falta dar nombres, pero todo el mundo, si dices líder de la manada, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero sí que es verdad que este discurso es un discurso que todavía está muy presente y que mucha gente pues lo da por perfectamente válido, ¿no? Y la idea está del líder de la manada y de que el perro tiene que estar siempre por debajo de la familia y sometido y que nosotros tenemos que imponernos, ¿no?, al perro para que él sepa cuál es su lugar en la familia.
piensa que además esta forma de entender la relación para algunas personas es la que les encaja más, ¿no? Ellas ya les va bien tener esta idea de que, oye, aquí en la familia el perro es el último mono y aquí es lo que yo diga y de la manera que yo lo diga, y aquí todo va a base de disciplina y a base de obediencia. O sea, que es algo que todavía lo tienes en la calle y en algunos profesionales, pero sí que te diría que es una forma de entender los problemas de agresividad hacia la familia que ya está, yo creo que en esto podemos ser categóricos, totalmente desterrada de lo que es el ámbito académico y del ámbito técnico dentro de la veterinaria. Por ejemplo, si te refirieras al Colegio Europeo de Especialistas en Comportamiento, de veterinarios especializados en medicina del comportamiento, el Colegio americano, el colegio latinoamericano, el australiano, si quieres, las organizaciones de referencia dentro de la especialidad, el grupo de especialidad en medicina del comportamiento de ADEPA. Si vas a los grupos de referencia, verás que es una idea que ya está completamente desterrada. Vale, entonces vamos a ver si ha dicho que antes, ¿no? El tema de que una familia tuviera un perro agresivo era pues interpretado como que era un tema de jerarquía. Pero pues no sé, puede haber una parte ahí o dímelo tú, si es no un tema de jerarquía, sino que este perro actúa así por un problema de miedo, por intentar defenderse. Lo digo un poco porque si es este el caso, y ya en podcasts anteriores hemos hablado también de estos animales con perfiles ansiosos o de miedo, la castración no estaría recomendada. No sé. Claro, fíjate que en el momento en el que tú, de alguna manera, ¿no? Haces caer, ¿no? El castillo la idea esta del líder de la manada, entonces dices, bueno, y ahora, entonces no solo es la forma de entender el problema, sino la forma de tratarlo, y además le tengo que dar una explicación. O sea, si el perro que se enfrenta a las personas o que muestra agresividad hacia las personas de la familia no lo hace para imponerse o por una cuestión de dominancia, porque lo hace, y lo que se ha visto, como tú decías, en los últimos años, es que en la mayoría de casos lo que hay es un conflicto en el cual el perro lo que manifiesta son señales de ansiedad y señales de estrés. Es decir, muchos problemas, o por no decirte la inmensa mayoría de agresividad de perros hacia personas de la familia tienen que ver con esto, con conflicto, con ansiedad, con estrés, con no saber muy bien cómo resolver las cosas. Entonces, claro, si esa es la explicación alternativa, si eso es lo que parece que explica la mayoría de estos casos, ya te sonará un poco. Decíamos, cuidado con todo aquello que tenga que ver con la ansiedad y con el estrés y la castración. Claro que en estos casos en concreto la castración más que indicada estaría contraindicada, ¿no? Porque claro, además esto es un tema súper delicado con la familia, porque bueno, una vez castras un animal, está castrado de por vida, a ver cómo solucionas ese problema, ¿no? Exacto. Si la explicación alternativa, fíjate, lo comentábamos en otros podcasts, decíamos siempre cuidado con la castración y cosas que tengan que ver con la ansiedad y con el estrés. Si la explicación alternativa a esa forma de agresividad que la hemos tratado siempre, o que la tratábamos con una castración junto con muchas otras cosas, si la explicación alternativa ahora se va al ámbito de la ansiedad y del estrés, como tú decías, aquí ya no es solo aquello de decir, oye, lo castro y a ver qué pasa, no, es cuidado, porque podrías incluso empeorar las cosas. Podrías incluso agravar la situación. Vale, y aquí, ¿esto a qué se debe? Jaume, ¿cuál es la relación? ¿Qué hace, por ejemplo, hablando de miedo o ansiedad, que un animal castrado, pues estas conductas se empeoren? ¿Hay aquí algún componente hormonal, de neurotransmisores? Parece que sí. Vale. Y de hecho, fíjate que te digo, parece que sí, porque de momento son hipótesis, ¿no? Pero una que creo que comentábamos ya en otro podcast es que cuando tú haces una castración quirúrgica, eliminas la testosterona, pero mantienes la producción de gonadotropinas. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Que Cierto. Mantenías la producción de FSH y de LH sobre todo. Bueno, pues si quieres, hay una cosa que sí que podemos tratar con un poco más de detalle ahora, es cómo esa LH afecta al comportamiento. Esto en perros, al menos que sepamos nosotros, todavía no se ha medido de forma específica, pero en otras especies animales sí.
Y una de estas especies donde se ha podido medir es en animales, en roedores de laboratorio. Hay un test, a ver si soy capaz de explicártelo, que se entienda, pero es que yo creo que es interesante. Sí. Hay un test que se utiliza para saber si un ratón o una rata es ansiosa o no. Y tú dices, claro, ¿cómo puedes saber tú si una rata o un ratón es ansiosa? Bueno, pues lo que haces es que construyes un laberinto que se llama un laberinto elevado, que para que nos entendamos, imagínate una estructura en forma de T, ¿no? Con dos, imagínate una T, como una cruz, una cruz. Y tú esta cruz la colocas elevada, ¿no? Entonces, uno de los brazos de la cruz, digamos que hay una superficie que no tiene barandilla, para entendernos. Vale, es decir, si tú fueras el ratón o si fueras la rata, estarías sobre esa parte de la cruz, y si miraras a un lado y a otro, verías que el abismo, ¿no? Mientras que el otro brazo de esta cruz está protegido como por unas paredes, de forma que cuando tú estás dentro de ese brazo no te puedes caer. Vale. Entonces ya te lo puedes imaginar. Cuando tú colocas, de la misma manera que pasa con la gente. Dices, ¿cómo puede ser que haya gente que haga escalada, ¿no? Y otras te dicen, yo no podría hacer eso ni loco. O gente que se puede asomar a la barandilla de un edificio alto y le gusta, incluso me gusta ver desde arriba, ¿no? Me da una sensación, ¿no? Sí. Y hay gente que no puede acercarse. Pues a los ratones y a las ratas les pasa exactamente igual. De forma que tú, si colocaras a un ratón o una rata en el centro de esa cruz, hay algunos que les gusta más salir al brazo, digamos, del precipicio y otros que prefieren mantenerse protegidos. Y eso para ti es un indicador del grado de ansiedad o de la tendencia a la ansiedad que tiene ese animal. Vale. Estamos ahí, ¿eh? Pues ahora, ¿qué haces? Lo que se ha visto es que, en general, los animales castrados, los animales de laboratorio castrados, cuando se colocan en esa posición central, tienden a arriesgarse menos. Son menos atrevidos, que los que no lo están. Son menos atrevidos o, si lo quieres, más miedosos o más tímidos. Y ahora viene la parte interesante. Si a estos animales les das o les aplicas un implante, un agonista de la GnRH, como puede ser, por ejemplo, la desdorilina, ese efecto de aumento de la ansiedad provocado por la castración se revierte. Provocado por la castración, que al final es este incremento crónico de LH que decías. Porque ¿cuál es la diferencia? Ya lo habíamos comentado en otro podcast. ¿Cuál es la diferencia entre la química y la quirúrgica? Que en la quirúrgica desaparece el feedback de la testosterona y se mantiene la LH, mientras que en la médica, como el agonista de la GnRH bloquea la cascada hormonal desde arriba, tienes una reducción de la producción de LH. Y esta es, a día de hoy, la hipótesis que mejor explica desde un punto de vista bioquímico por qué los individuos castrados, en general, aunque sea poco, tampoco nos vamos a... en general muestran una mayor tendencia a la ansiedad o al estrés que los individuos, o los perros o los gatos que no están castrados. Y te lo matizaba, estamos hablando de una influencia, no es aquello de decir castrar y que se vuelva y que el animal cambie radicalmente el temperamento. Estamos hablando siempre de diferencias, de pequeñas diferencias a veces cuando comparas un estado con el otro. Sí, sobre todo, ¿no?, en estos animales que ya tienen un estado subyacente de ansiedad o de estrés, ¿no? Exactamente. Porque entiendo yo, ¿no? A ver si te he entendido bien. Si un perro que tiene este estado subyacente de ansiedad o estrés lo castras por este incremento crónico de la LH, podría empeorar esta situación, pero no otras conductas, ¿no? Un animal, o sea, es decir, este impacto de la LH aumentada de forma crónica es más bien relacionada con el miedo o la ansiedad, no con otras conductas. No con otras conductas. Vale. Y además, fíjate que eso te lleva a ahora que te hablaba de la desdorilina y la castración quirúrgica, ¿no? Eso te lleva a un punto, y es que ahí la desdorilina no te sirve. Esa era la otra pregunta que tenía. ¿Podríamos predecir la respuesta? No. ¿Y por qué? Por este mecanismo de funcionamiento completamente distinto, exactamente, ¿no? Porque con la desdorilina
no tienes esa producción de LH, digamos, de manera crónica, cosa que sí tendrías con la quirúrgica. Por lo tanto, ese efecto no lo puedes anticipar con la deslorelina. Entonces, fíjate que de la misma manera que decíamos en otros podcasts, ¿no?, que la deslorelina te sirve para decir, bueno, si yo tengo claro que es un marcaje, puedo ver si ese marcaje se reduce o no. Si yo tengo claro que es una monta sexual, lo puedo. En este caso, o en la situación en la que haya involucrado un componente de ansiedad o de estrés, ahí la equivalencia ya no es perfecta. Es decir, esta idea que a veces podríamos tener, o que algunas familias pueden tener, de que la deslorelina es una copia exacta, un clon químico de una castración quirúrgica, no es verdad. Al menos desde el punto de vista del comportamiento. Sí, no, y esto es súper interesante que lo menciones, Jaume, porque hay mucha confusión entre los veterinarios clínicos, porque al final la deslorelina lo que te va a permitir es anticipar la respuesta a la castración a las conductas que sí están controladas por la testosterona. Efectivamente. Aquellas que no están controladas por las testosteronas, como es este caso de miedo o ansiedad, que ahí quien juega el papel, ¿no?, por lo que has comentado, es la LH, tú le pones un implante de deslorelina y no vas a ver que ese animal pues se va a volver a lo mejor más miedoso, que sí le ocurriría con la castración. Exacto. Y se cree, ojo, y es muy una... interesante. Y fíjate, Naira, que es una hipótesis, ¿eh? Es decir, toda esta historia de la LH, a lo mejor en un tiempo, ya sabes cómo van estas cosas. Sí. Tenemos que volver a grabar otro podcast para presentar una nueva hipótesis, pero sí que es verdad que, por ejemplo, incluso en estudios de hace bastante tiempo, de los años 90, hechos con perros, eso se ha medido en perros, es decir, que en los perros castrados hay una producción más elevada de LH que en los perros enteros, tanto en machos como en hembras. Eso lo sabemos, ¿eh? Y sabemos por otras especies que hay una conexión, es decir, que la LH tendría ese efecto, por así decirlo, ansiogénico. Es decir, que es, si quieres, es un collage, ¿no?, hecho a partir de diferentes piezas de investigación, pero a día de hoy es una de las hipótesis o de las explicaciones que más razonable parece. Y tú, en tu experiencia, permíteme que te pregunte, ¿tú has tenido casos en los que has tenido un animal que se ha castrado quirúrgicamente y que pues ha manifestado este comportamiento más ansioso de miedo y lo has tratado con un implante de deslorelina? ¿Tienes esta experiencia o no? Mira, hemos tenido algún caso donde nos hemos planteado, y lo hemos hecho, el utilizar un implante de deslorelina en un animal castrado que, no sé si por esa causa o por otras, pero que tenía un grado de ansiedad elevado. Lo que no te puedo decir, porque claro, cuando esto lo llevas al ámbito del caso clínico, ya sabes que aquí es muy difícil saber si la mejora, porque claro, evidentemente, si hemos hecho eso, hemos hecho modificación de conducta, hemos utilizado psicofármacos. Cuando estamos en esa tesitura, normalmente hacemos tratamientos muy, muy complicados, ¿no? O digamos muy globales, ¿no? Entonces es muy difícil saber si la mejora viene de un lugar o de otro, pero no sería una intervención descabellada. Podrías decirlo así, ¿no? El decir, oye, pues a lo mejor si tengo un animal que ya está castrado con un problema de ansiedad tremendo, podría utilizar un implante de deslorelina para controlar ese efecto, aunque sea parcial. La respuesta sería que sí. Bueno, de todas formas falta evidencia científica, nos falta todavía. Sí. Vale, bueno, lo que está claro es que hay que ser selectivo, hay que evaluar muy bien el comportamiento del paciente que tenemos, de este paciente con esta agresividad, antes de decidir si castrar o no, porque ¿hay alguna forma de agresividad que tú digas sí que responde bien a la castración? Mira, de todas las que hay, y sabes que además en la agresividad hay categorías, las que quieras, hay muchas formas de agresividad distintas en el perro. Y si hay una en la que podríamos decir que hay consenso, es la que a veces verás descrita en los libros como agresividad entre machos, o a veces agresividad intrasexual, cuando ocurre entre machos, y que esa sí que es una candidata, una buena candidata a la castración. Ahí sí que vamos bastante sobre seguro. Es un tipo de agresión, además, que desde el punto de vista clínico la podemos identificar con relativa facilidad. Hay una serie de criterios que los puedes analizar con la familia y que normalmente son fáciles. Una es el blanco de los ataques. La agresividad va dirigida normalmente de manera selectiva a otros machos. Es decir, lo que te traen a la consulta es un perro
que es agresivo, un perro macho que es agresivo hacia otros machos. Y de hecho, cuando tú preguntas, bueno, ¿y con las hembras qué tal se lleva? Y te dicen, estupendamente. A veces incluso es lo contrario, ¿no? Te dicen, con las hembras, vamos, con las hembras te lo dice la gente, ¿no? Te dicen, es un seductor, ¿no? Es un, vamos, lo que haga falta. En cambio, con los machos, pues no los puede ver. Esa es una de las cosas que te ayudarán, ¿no? Otra es el momento de inicio. Esto suele pasar, cuando llega la pubertad. Cuando llega aquel efecto que comentábamos activador de los andrógenos. Suele pasar en ese momento. Además, a veces es la noche y el día. La gente te dice, es que no sabemos lo que pasa. Es un perro que ahora tiene 9 meses, 10 meses, un año. Hace semanas era el más juguetón del parque. Jugaba con todo el mundo. Y de golpe y porrazo ha empezado a pelearse con los perros. Cuando indagas un poco, descubres que es con los machos. Ese elemento también es un elemento que te va a ayudar mucho a perfilar este tipo de agresión, ¿no? Que hay un histórico en ese animal, sobre todo antes de la pubertad o antes de la madurez, en el que el comportamiento era sociable. Y otro de los elementos que verás es que normalmente en estos casos, así como antes hablábamos de ansiedad, de miedo y tal, aquí lo que sueles ver es una actitud claramente de enfrentamiento, claramente ofensiva. Un perro que cuando te lo describe la familia o lo ves tú, por ejemplo, directamente o a través de un vídeo, es un perro que se planta delante del otro perro, incluso depende del pelaje que tenga, eriza el pelo de la grupa, mira al otro perro fijamente, es decir, aquello que se dice normalmente que tira para adelante, ¿no? O sea, que tiene una actitud realmente ofensiva. Entonces, esta es otra de las características que te permitirían identificar una agresividad intrasexual. Entonces, si la tienes bien perfilada, si es este patrón, aquí es donde te encajaría muy bien como medida terapéutica una castración, ¿no? Tanto médica como quirúrgica. Vamos, exactamente. En la castración. A no ser que esconda alguna dimensión de miedo. Sí, claro. Pero bueno, es que... Bueno, es importante lo que dices porque te podría pasar a veces los problemas no vienen solos y a veces tú puedes ver problemas de agresividad intrasexual en perros que tienen otros problemas de conducta. Entonces aquí a veces tenemos que hacer un balance coste-beneficio y decir, bueno, a ver, si para resolver esto, si tenemos 2 problemas a la vez, a veces a los especialistas en medicina del comportamiento nos vienen pacientes con más de una cosa. Entonces a veces tenemos que, ante la duda, si tenemos la sensación de que una intervención nos puede perjudicar por un lado, aunque nos beneficie por otro, tenemos que hacer un balance de coste-beneficio y ver qué conducta es la que más interés tenemos en modificar. Vale, y aquí te quería decir, porque entonces un poco por dejar un mensaje, si tenemos un perro en el que es claro que hay una agresividad intrasexual, la castración sí, excepto con estos matices, ¿no? La quirúrgica, porque aquí un implante de eslorelina también estaría igual de indicado, no hay ninguna contraindicación. No, a ver, aquí podrías hablar... A ver, aquí en agresividad siempre tenemos nos enfrentamos a un problema que ya no es propio de la deslorelina, digamos, en la agresividad, que es la forma que tiene de actuar. Su modo de acción, ¿no? Mecanismo. Exactamente. Que sabes que en las primeras... Aquí hay discusión también, pero bueno, en las primeras, vamos a decir, 10 días, 2 semanas, está descrito y está contemplado que hay un aumento en la producción de testosterona, porque bueno, sabes que sabes tú mejor que yo, es un agonista, es un superagonista, podríamos decir, ¿no? Sí. Es un superagonista de la GnRH, imita la GnRH, pero además lo hace pues todavía mejor que la propia GnRH. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que los receptores, digamos, de la GnRH se reducen. Sí, es como que se inactivan, ¿no? Exacto, se inactivan. Hay un down regulation de esto que dicen, ¿no? Técnicamente, hasta que esto se produce, hay un pico inicial de testosterona, que esto a veces se le llama el efecto rebote o el efecto el flare-up. Sí. Pues este efecto que dura, pues esto, una semana, 15 días, claro, se podría trasladar a la conducta. Entonces esto hay que avisarlo. Nosotros hemos tenido alguna indicación anecdótica de gente que te lo ha dicho, así lo hemos visto quizás más irritable. Bueno, pero yo creo que ahí lo importante, ¿no? Es decírselo al propietario, que puede ocurrir que ellos lo tengan en cuenta y así un poco te evitas que te llamen de vuelta, oye, que no todo el perro está como...
Porque además dura poco, es dura 10, 12 días y no en todos los perros también, ¿no, Jaume? No en todos, que va, o sea, no en todos, y además, como decías, dura poco tiempo. Y a ver, por eso sí que vale la pena comentarlo aquí, ¿no? Porque en los otros problemas de comportamiento que hemos comentado en la serie, pues bueno, a ver, sí, te puede empeorar el marcaje, te puede empeorar, pero aquí hablamos de agresión y claro, cuando hablamos de agresión, la agresión un tema delicado. Es un tema que afecta a los demás también, supone un riesgo para otros perros o incluso para las personas, ¿no? Entonces, aquí es importante aquello que comentábamos también, ¿no? En el contrato terapéutico que hacemos, poner esto encima de la mesa y decir, esto puede pasar e incluso explorar juntos qué vamos a hacer para evitarlo o para minimizar el efecto. Por ejemplo, decirle a una persona, bueno, pues vigilar las 2 primeras semanas, limitar todavía más el contacto que pueda tener con otros perros, por ejemplo, si fuera una agresividad intrasexual, ¿no? Vamos a ser especialmente cuidadosos durante estas primeras 2 semanas y luego ya nos podemos despreocupar más. Hay incluso ya empiezan a aparecer algunas indicaciones, por ejemplo, con fármacos como puede ser la ciproterona, con progestágenos, por ejemplo, para poder, en casos en los que digas no puedo especular con ese posible aumento las primeras 2 semanas por la naturaleza del caso, por el impacto que está teniendo, pues tú podrías, junto con el implante, acompañar, hacer un tratamiento corto de días con ciproterona, por ejemplo, para contrarrestar ese efecto que podías tener los primeros días en relación con la aplicación del implante, ¿no? Pero bueno, de nuevo, ¿no? Es algo que tienes que al menos poner encima de la mesa y tenerlo en cuenta a la hora de plantear el tratamiento. Claro, muy bien. Bueno, gracias porque creo que es importante que lo mencionaras. Y ya para terminar, porque hemos hablado principalmente de agresividad en el perro, pero en el gato, temas de agresividad, ¿qué nos puedes decir? A ver, en general, volvemos un poco a lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Hoy en día, al menos en nuestro país, el porcentaje de gatos esterilizados es altísimo, sobre todo en machos. Y vamos, todavía más seguramente en familias que tienen más de un gato en casa, porque saben además que el no castrar pues puede dar lugar a problemas. Entonces, en gatos sí que la relación que hay entre castración y, por ejemplo, conflictos entre machos que comparten un mismo territorio es clarísima. Es decir, que aquí la indicación sería muy clara. Si tú tienes 2 machos, si te planteas tener a 2 machos conviviendo, pues la castración es una de las primeras cosas seguramente que te deberías plantear. Pues nada más, Jaume, creo que han quedado resueltas todas las preguntas. A mí lo que me queda muy claro, y creo que es lo que de cara a un veterinario clínico, ¿no? Sobre todo cuando tienes un paciente que tiene una conducta de agresividad, identificarlo muy bien, pues este comportamiento, de dónde viene y sobre todo, pues tener claro, no prescribir la castración a lo mejor como se hacía antes de una forma un poco sistemática, sino tener cuidado, ¿no? Y si lo prescribes, estar seguro, ¿no? Por estos posibles efectos secundarios o por estas contraindicaciones que pueden tener. Exacto. En algunas conductas. Exacto. No sé si quieres decir algo más. Pero al mismo tiempo, o sea, también es verdad que y en conjunto, ya no solo sobre lo que hemos hablado hoy, en general, ¿no? El también no inhibirnos como veterinarios. Es decir, que de un momento en el que los veterinarios pues no atendíamos consultas sobre comportamiento, ¿no? Pasamos a referir consultas de comportamiento sobre todo a compañeros que se dedicaban a esta especialidad o a adiestradores, a educadores, y a ver, es totalmente válido, la referencia, mira, si no, imagínate, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que hay muchísimas cosas que se pueden atender en atención primaria, para entendernos, sí, sí. ¿no? En el ámbito del veterinario, de la veterinaria, de la medicina generalista. Y en eso los veterinarios han avanzado muchísimo. Hoy en día se actúa muchísimo más en atención primaria, en muchos aspectos. Y este sería uno, es decir, un veterinario con unos protocolos claros. Además, hoy en día, fíjate que los algoritmos de decisión, los protocolos de decisión son cada vez más
son primero cada vez más accesibles y más fiables. Entonces tú puedes decir tranquilamente en una consulta que no tiene por qué ser la típica consulta de etólogo de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, una consulta veterinaria, pues puedes ser, tienes capacidad de sobra para poder en un tiempo razonable evaluar el problema, perfilar un poco la conducta y empezar ya a aplicar medidas de tratamiento. Y una de ellas, por ejemplo, podría ser la castración, sea quirúrgica o sea médica, con independencia de que luego pues, podamos referir el caso a un compañero para hacer algo un poco más complicado. Pero digamos que el veterinario hoy en día pues, actúa mucho más de lo que actuaba hace unos años cuando se le presenta una consulta de comportamiento. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Jaume, un placer escucharte, la verdad que da gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.